Durante la época de oro del cine mexicano, no solo brillaron los héroes y galanes, sino también los grandes actores antagónicos, aquellos actores inolvidables que daban fuerza, drama y realismo a cada historia. Acompáñame. María Guadalupe Carriles Mejía nació en Guadalajara, Jalisco, en 1913. Conocida artísticamente como Lupe Carriles, inició su carrera muy joven, en 1928, como segunda tiple en la compañía de José Campillo. De día, hacía sketches en el Teatro Garibaldi, y por las noches, animaba variedades de cabaret, forjando oficio y presencia escénica. Su primer gran impulso llegó al integrarse a la compañía de don Roberto Soto. En 1932 se unió a la compañía de opereta y zarzuela de María Conesa y otras empresas, presentándose en diferentes lugares de Estados Unidos. En pantalla, fue requerida a menudo para papeles de carácter como empleadas domésticas, porteras, vecinas, amas de llaves. Pero también encarnó con solvencia a señoras de clase media, profesoras, secretarias e incluso a alguna dama de vida galante. Su estatura, temple y rostro expresivo la hacían ideal para criadas rezongonas o de aire siniestro, como en Se los chupó la bruja en 1958. Falleció en la Ciudad de México en 1964, a los 50 años. Sus restos descansan en el Panteón Jardín. Óscar Ortiz Carreras, conocido artísticamente como Óscar Ortiz de Pinedo, nació en La Habana, Cuba, en 1910. Fue un actor y comediante imprescindible de la época de oro, padre del también comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo. Comenzó su trayectoria en la pantalla con la cinta peruana Gallo de mi Galpón y, ya en México, se dio a conocer en Mujer contra Mujer, compartiendo elenco con Alejandro Changuerotti, Emilia Guiú y Rosario Granados. Su despegue definitivo llegó con Escuela de Vagabundos en 1955, donde hizo inolvidable al señor Vértiz. Filmó un total de 120 películas, además de trabajos para televisión como La farmacia de Televicuento en 1962 y Gente sin historia. En sus años finales, participó en dos de los primeros éxitos de María Elena Velasco, en La Madrecita y El miedo no anda en burro en 1976. Falleció el 13 de diciembre de 1978. Francisco Reiguera Pérez nació en Madrid en 1899. Fue actor, director, guionista y productor clave en la época de oro del cine en México. Inició en 1907 y en 1917 probó suerte en Hollywood. En 1941 llegó a México y debutó con Jesús de Nazaret en 1942. Entre 1942 y 1969 acumuló alrededor de 105 películas. Orson Welles le confió nada menos que Don Quijote, rodado desde 1955, prueba de la talla y personalidad del actor. Su última intervención en el cine mexicano fue Super Colt 38 en 1969. Falleció en la Ciudad de México a los 69 años, en 1969. Carlos Rivas, nacido como Oscar Weber, nació en 1925 en El Paso, Texas, hijo de padre alemán y madre mexicana. Fue descubierto en un bar de México, donde llamó la atención por su presencia y carisma. Inició su carrera en el cine participando en westerns mexicanos y argentinos. Su debut en el cine estadounidense ocurrió con The King and I, 1956, donde compartió escena con Rita Moreno. A pesar del éxito de esa cinta, su carrera en Hollywood pronto se redujo a papeles secundarios. Rivas también tuvo papeles destacados en el cine de ciencia ficción, participando en The Beast of Hollow Mountain, 1956, y The Black Scorpion, 1957. Interpretó a Chingachgook en The Deer Slayer, compartiendo créditos con Lex Barker, Forrest Tucker y nuevamente con Rita Moreno. En 1970, Rivas se unió a Ricardo Montalbán, Henry Darrow y otros artistas latinos para fundar la Nosotros Foundation, una organización que defendía y representaba los derechos de los hispanos actores.
Falleció en 2003, a los 78 años, en Los Ángeles, California. Rosa María Moreno Labastida nació en la Ciudad de México en 1927. Fue una actriz de teatro, cine, radio y televisión, de notable presencia y sensibilidad interpretativa. Formada en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Debutó en 1949 y, muy pronto, su voz tersa y su elegancia escénica la convirtieron en un rostro habitual de las mejores producciones teatrales. Su belleza clásica, sumada a una sólida técnica dramática, le abrió de inmediato las puertas del cine y la radio. Filmó, entre otras, Una mujer en la calle, 1955, y La culta dama, 1956, por la que recibió el Ariel. En el ámbito radiofónico, participó en radionovelas y radioteatros, incluido Calimán, junto a Luis Manuel Pelayo y Luis de Alba. En televisión, dejó huella con participaciones en Rina, Viviana, Simplemente María, Locura de Amor, y en programas unitarios. Falleció el 30 de junio de 2006, a los 78 años. José María Linares Rivas y Laguno nació en Madrid en 1901. Fue actor, locutor, escritor y guionista español de amplia trayectoria en teatro, radio y cine a ambos lados del Atlántico. Dominó francés, italiano e inglés. Cursó leyes y medicina en la Escuela de San Carlos. A inicios de los años 30, dio el salto al cine español, pero la guerra civil lo empujó a emprender una gira por América Latina. En 1938 llegó a Cuba, donde, convaleciente de una apendicitis, conoció a la poeta, periodista y actriz Sara Cabrera, su futura esposa y cómplice creativa. A finales de los 40, fijó su destino en México. Volvió al cine con Pecadora, 1947. Al lado de Emilia Guiú, fue un villano elegante. Y en Doña Diabla, 1950, con María Félix, le valió su primera nominación al Ariel. Aunque en México no alcanzó el estrellato de compatriotas como Jorge Mistral o Armando Calvo, su presencia como antagonista principal dotó de fuerza y sofisticación a numerosas cintas, ganándose un prestigio indiscutible en la mejor etapa del cine nacional. Falleció en la Ciudad de México el 13 de abril de 1955. María Blanca Josefina, Regalado Castejón y Otero, conocida artísticamente como Blanca de Castejón, nació en San Juan, Puerto Rico, en 1906, en una familia sencilla. Desde joven mostró una inclinación natural por el arte, y su belleza clásica, acompañada de una voz cálida y un talento interpretativo notable, la impulsaron a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo. Inició su carrera en el cine hispano de Hollywood, donde filmó 7 producciones y compartió créditos con figuras de renombre como Lupe Vélez, Gilbert Roland y Tito Guízar. Posteriormente trabajó en Argentina y, en 1942, llegó a México, país donde consolidaría su carrera y dejaría su huella en la época de oro. Su debut en el cine mexicano fue con La razón de la culpa en 1942, junto a María Elena Márquez y Pedro Infante, seguido de ¡Qué hombre tan simpático! Blanca de Castejón se convirtió en una de las actrices más queridas del público, especialmente en comedias donde su elegancia y naturalidad brillaban. Su última aparición cinematográfica fue en Los signos del zodiaco, 1963. Además de su carrera en la pantalla grande, incursionó en el teatro y el doblaje. Prestó su voz a la reina en el primer doblaje latinoamericano de Blancanieves y Los 7 enanitos de Disney, realizado en Los Ángeles. Paralelamente, destacó como diseñadora de vestuario y estuvo casada con el actor Rafael Banquels. Con una trayectoria internacional y un carisma que trascendió fronteras, Blanca de Castejón se convirtió en una de las figuras femeninas más distinguidas del cine de su tiempo. Falleció en la Ciudad de México en 1969, a los 63 años de edad, a consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Sus restos descansan en el Panteón Jardín. Luis Beristain nació en la Ciudad de México en 1918. Fue un actor y ocasional director de la época de oro.
Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como contador. Su debut escénico llegó con la película El que recibe las bofetadas en 1943. La versatilidad de Beristain le permitió encadenar rodajes y, ya en el ciclo final de su carrera, integrar el elenco del clásico de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, donde interpretó a Cristián Ugalde. Además del cine, fue parte de la televisión temprana. Aparece asociado a títulos fundacionales como Senda Prohibida, 1958, y Un Paso al Abismo en 1958, consideradas entre las primeras telenovelas mexicanas producidas por Telesistema Mexicano. Se casó 3 veces. Su última esposa fue la actriz Dolores Beristain. Con ella, tuvo 2 hijos que siguieron la carrera actoral. Falleció en la Ciudad de México a los 43 años por ataque al corazón. Sus restos reposan en el Panteón Jardín. Augusto Novaro Vega nació en la Ciudad de México en 1918, conocido como Tito Novaro. Fue un cineasta todoterreno, director, actor, guionista y argumentista que dejó huella en varias etapas de la industria mexicana. Su entrada al cine fue desde abajo, como extra en El Calvario de una esposa en 1936, en poco tiempo multiplicó sus apariciones y comenzó a alternar con figuras mayores de la pantalla como con Cantinflas, María Félix, Dolores del Río y Pedro Armendáriz en Flor Silvestre. La trayectoria de Tito Novaro, repartida entre el set, la sala de montaje, la página en blanco y la partitura, retrata a un profesional de oficio generoso que supo moverse con soltura entre el cine de autor, el melodrama y el entretenimiento popular. Tito Novaro falleció en 1986 a los 67 años debido a una bronconeumonía. Alfonso Mejía Silva nació en 1934 en la Ciudad de México y, con apenas 15 años, se presentó a una audición de Ultramar Films que buscaba al protagonista de un nuevo proyecto de Luis Buñuel. Antes de verlo, tomó clases de dicción y fue elegido para encarnar a Pedro en Los Olvidados, debut que lo marcó para siempre. Ya como joven actor, actuó en películas como La Bien Amada, 1951, y Mi Esposa y la Otra, 1952. Y obtuvo 2 nuevas nominaciones al Ariel por Padre Nuestro y El Túnel 6. Mejía continuó activo en los 60, y su última película fue Rubí en 1970, tras la cual decidió retirarse para dedicar su tiempo a la familia. Se casó con Carmelita, una admiradora con quien empezó intercambiando cartas, atraído, decía, por su hermosa caligrafía. Y se estableció en la ciudad de Chihuahua, donde llevó una vida discreta, mientras Los Olvidados seguía proyectándose y renovando su prestigio. En 2010, aceptó una invitación de Vanguardia para viajar a Saltillo y compartir su memoria de rodaje, coincidiendo con un reestreno conmemorativo de la cinta. Su figura, asociada al rostro inolvidable de Pedro, quedó ligada a una de las obras mayores de Buñuel y del cine latinoamericano. Falleció en la Ciudad de México en 2021 a los 87 años de edad. Hernán Rogelio Vera Pavía nació en Mérida, Yucatán, 28 de octubre de 1892. Fue un actor de sólida formación escénica que transitó con naturalidad del teatro al naciente cine sonoro. En 1925 se integró a la compañía de zarzuela de Alfonso Rogelini, donde afianzó dicción, presencia y oído musical. Su debut cinematográfico llegó con Allá en el Rancho Grande en 1936, que abrió para él una senda de apariciones de carácter en la pantalla. Murió en la Ciudad de México en 1964 a los 68 años, a causa de insuficiencia renal y diabetes. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la capital. Conchita Gentil nació en 1897 en Valencia, España. Fue una actriz recordada por su carisma y su amplia trayectoria en el teatro y el cine de la época de oro mexicano. Hija de Ángeles Gentil Arcos y hermana de las también actrices Natalia y María Gentil Arcos, creció rodeada del ambiente artístico. Comenzó su carrera sobre los escenarios en La Habana,
donde trabajó junto a la destacada actriz Concha Catalá. En 1910, llegó a México y se integró a la compañía de Esperanza Iris. Su talento la llevó a destacar también en radio, televisión y teatro infantil, por lo cual recibió múltiples reconocimientos, entre ellos la medalla Eduardo Arosamena por medio siglo de trayectoria artística. Su debut cinematográfico ocurrió en La Llorona en 1933, considerada una de las primeras películas de terror mexicano, y a partir de entonces se consolidó como una actriz de carácter. Participó en una extensa filmografía que superó las 180 películas, donde interpretó a tías, vecinas, amas de casa o mujeres de fuerte temperamento, siempre con gracia, picardía y gran naturalidad. Su capacidad para la comedia y el drama la convirtió en una presencia indispensable en los repartos del cine nacional. Conchita Gentil Arcos murió en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1982, dejando un legado entrañable como una de las grandes damas del reparto del cine nacional. Leonor Yauzás Tostado nació en Durango en 1929 y se formó con el maestro Seki Sano, de quien aprendió la disciplina y el rigor que definieron su estilo. Debutó en 1952 en teatro y en 1943 saltó al cine en El Vagabundo junto a Germán Valdés. Desde entonces, construyó una trayectoria sólida y versátil, dueña de una presencia contundente que le permitió transitar del drama a la comedia con naturalidad. En televisión se volvió un rostro familiar en melodramas y series de gran audiencia como en La Hiena, Juana Iris, Dulce Desafío y El Premio Mayor. Y su última intervención fue en Salud, Dinero y Amor, donde retomó a Doña Anita, madre del protagonista. Falleció en la Ciudad de México el 13 de febrero de 2003, a los 73 años. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español. Beatriz Segura Peñuela, conocida artísticamente como Alicia Caro, nació en 1930 en Bogotá, Colombia. Emigró a México en 1939 junto a su madre. Alicia recibió una educación refinada en prestigiosos colegios y desarrolló desde joven un gusto por el arte y la danza. Durante su adolescencia, trabajó como maestra de baile, y fue precisamente en una de sus clases donde conoció a Libertad Lamarque, quien al descubrir su talento, la recomendó al director Miguel Zacarías. Este hecho marcó el inicio de su carrera cinematográfica. Tras un año de formación actoral y de dicción, debutó en 1947 en la película Soledad. Durante la época de oro, se convirtió en una de las actrices extranjeras más queridas por el público. Su elegancia, naturalidad y acento suave la hicieron destacar tanto en papeles dramáticos como románticos. En 1956, contrajo matrimonio con el poeta colombiano Fernando Arbeláez, de quien se divorció poco después. Más tarde se casó con el actor mexicano Jorge Martínez de Hoyos, con quien compartió más de 3 décadas y una residencia en Coyoacán. El escritor Gabriel García Márquez fue su padrino de bodas, muestra de las relaciones culturales que unían a la pareja con el mundo intelectual latinoamericano. Tras el fallecimiento de su esposo en 1997 y el de su madre en 2004, hoy, a sus 95 años, vive retirada de la vida pública en su casa de Coyoacán. Amparo Garrido Arosamena, nacida en la Ciudad de México en 1929, fue una actriz de doblaje y youtuber mexicana, perteneciente a una destacada familia de artistas, sobrina de Amparito y Eduardo Arosamena, y hermana de la escritora Marisa Garrido. Desde niña, mostró talento para la interpretación, iniciándose a los 7 años en el teatro familiar y participando a los 12 en la radionovela Misterios de Ultratumba. Debutó en el cine durante la época de oro. Sin embargo, su verdadero legado lo dejó en el doblaje, donde su voz se volvió icónica. En televisión condujo el programa Usted y sus amigas, junto a Alicia Rodríguez, en los años 50, y más tarde actuó en numerosas telenovelas. Estuvo casada con el actor y también doblajista Ismael Larumbe Reimers, con quien tuvo 4 hijos.
La pareja soñó con fundar su propio estudio, pero un conflicto sindical frustró el proyecto y afectó la salud de Larumbe, quien falleció en 1975. En 1991, cofundó junto a Silvia Pinal y Luis Jimeno la Asociación Rafael Banquels AC, dedicada a brindar apoyo a actores de la tercera edad. En sus últimos años, se mantuvo activa y cercana a su público a través de su canal de YouTube Amparo Garrido TV, donde recitaba poemas y compartía reflexiones. Amparo Garrido falleció en la Ciudad de México el 9 de enero de 2025 a los 95 años. Ricardo Montalbán nació en la Ciudad de México, hijo de inmigrantes españoles. Creció en Torreón, Coahuila, donde cursó estudios comerciales. Su carrera artística comenzó en México durante la década de 1940, participando en más de una docena de películas antes de alcanzar notoriedad internacional en Hollywood, con Fiesta, en 1947, una cinta sobre el mundo taurino, donde compartió créditos con Esther Williams y Sid Charisse. En 1957, trabajó con Marlon Brando y James Garner en Sayonara, y protagonizó con Carmen Sevilla la coproducción Los amantes del desierto. Durante los años 60, se convirtió en un rostro habitual en la televisión estadounidense, participando en múltiples series como invitado, al tiempo que seguía filmando en Hollywood bajo la dirección de grandes nombres. Su papel más recordado llegó con el personaje del señor Rourke en la exitosa serie La Isla de la Fantasía en 1978, donde compartió pantalla con Hervé Villechaize. Este trabajo lo convirtió en una figura mundialmente reconocida. Aún en su madurez, continuó trabajando pese a sus problemas de salud que lo obligaron a usar silla de ruedas, como en El planeta de los simios y Ladrones de trenes, en 1973, junto a John Wayne. Estuvo casado desde 1944 con la actriz Georgiana Young, hermana de Loretta Young, con quien tuvo 4 hijos. Murió el 14 de enero de 2009 por insuficiencia cardíaca. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Te gustaría una parte 2? Te leo en los comentarios. Suscríbete y apóyanos con un like. Hasta pronto.